Una abuela pasa las páginas de un álbum familiar y se detiene en una fotografía amarillenta donde aparecen 3 generaciones con un mismo apellido impreso en una cartulina. Suspira, mira al nieto y dice con orgullo: ese nombre nos cuenta una historia que viene de muy lejos. Esa escena, sencilla y cotidiana, es el punto de partida de una historia que a primera vista parece trivial, pero que esconde siglos de viajes, conquistas, oficios y cambios legales. Lo que para unos es solo una palabra al final del nombre, para otros es un mapa, un oficio, una tierra, o incluso un apodo que se convirtió en legado. Hoy vamos a explorar por qué los apellidos en España son tan singulares, qué significan, de dónde vienen y por qué algunos son, según dicen, 100% españoles. Empecemos por el origen más remoto que podemos rastrear sin necesidad de brújulas. Si queremos saber por qué existe un sistema de apellidos, tenemos que remontarnos al Imperio Romano. Los romanos usaban 3 nombres: el praenomen, el nomen y el cognomen. Eran como una tarjeta de presentación completa: nombre, clan y apodo o rasgo distintivo. Esa costumbre se fue perdiendo con la caída de la antigua Roma, pero la idea de identificar a las personas con más precisión continuó en la Edad Media. En España, las pistas más antiguas de apellidos aparecen a partir del siglo IX, cuando los linajes nobiliarios empezaron a usar nombres heredados para distinguir propiedades, vasallos y alianzas. Al principio era una herramienta de poder, no un trámite civil. Los apellidos servían para delimitar tierras, para reconocer herencias y para marcar quién pertenecía a qué familia. Con la expansión de las ciudades y el auge del comercio, esa costumbre se trasladó a más capas de la sociedad. Durante los siglos XII y XIII, en pleno corazón de la Edad Media, los apellidos se popularizaron entre artesanos, mercaderes y campesinos. ¿Por qué? Porque en mercados saturados y pueblos crecientes había que distinguir a unas personas de otras. Así nacieron muchos apellidos que hoy nos resultan familiares. Algunos surgieron de oficios: herrero, zapatero, molinero, soldado o criado. Otros surgieron de lugares: Zaragoza, Zamora, Madrid, y también topónimos más pequeños como Costa, Valle o Sierra. Y había quienes heredaron apodos descriptivos que describían la apariencia o el temperamento: hermoso, rubio, moreno, cabezón, bravo. Cada apellido era una etiqueta con significado, una pequeña noticia sobre la persona que lo llevaba. Tal vez lo más curioso para muchos es que en España conservamos 2 apellidos, el del padre y el de la madre. Esa doble referencia es una de las particularidades más reconocibles de nuestro sistema. No es lo habitual en todo el mundo. En países como Francia, Italia, China o Estados Unidos, tradicionalmente solo se heredaba el del padre. Aquí, aunque el orden culturalmente se inclinaba por anteponer el apellido paterno, la ley ha evolucionado y hoy se permite poner primero el apellido de la madre si así se desea. Es un detalle que habla de cambios sociales, de derechos y de nuevos acuerdos familiares. Un giro lingüístico fascinante son los apellidos patronímicos terminados en -es. Si te suena Fernández, González u Hernández, estás frente a un marcador claro de ascendencia. La terminación -es significa literalmente hijo de. Así, Fernández sería hijo de Fernando, González hijo de Gonzalo, Hernández hijo de Hernán. Esa partícula se consolidó en la península como un sello de origen cristiano medieval, y hoy muchos expertos consideran que esos apellidos son, en sentido estricto, 100% españoles. Digo en sentido estricto porque la historia no es monocroma. Está llena de cruces culturales, invasiones y mezclas. Otro apellido que merece una mención aparte es García. Es, con diferencia, el apellido más común de España. ¿Por qué? Porque se consolidó en la Edad Media y cruzó todas las capas sociales con enorme fuerza. En cuanto al origen del nombre, hay debate entre los especialistas. Algunos creen que viene del vasco hard, que significa oso. Otros sostienen que viene de Gastea, que en euskera significa joven. Sea cual sea la etimología correcta, lo cierto es que García se asentó y se multiplicó hasta convertirse en una verdadera institución onomástica en España. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al año 2024, 1.449.151 personas se apellidan García en nuestro país. Rodríguez es el segundo más popular, con 926.207 personas,
Y González es el tercero con 921.956 personas. Si dejamos de lado únicamente la frecuencia y miramos las raíces, descubrimos un mosaico cultural sorprendente. La península ibérica ha sido cruce de pueblos, romanos, visigodos, judíos, musulmanes, celtas, y también comunidades flamencas y genovesas que dieron nombres y apellidos nuevos o transformaron los antiguos. Por ejemplo, muchos apellidos con origen árabe o con influencia árabe se adaptaron fonética y gráficamente a las lenguas locales. Además, regiones como Galicia, Cataluña, País Vasco o Aragón aportaron su propio repertorio onomástico con rasgos lingüísticos característicos. En el País Vasco, algunos apellidos no son patronímicos ni toponímicos en el sentido clásico, sino que proceden de antiguas viviendas o caseríos, y su significado puede estar muy ligado al paisaje. En Galicia, la proximidad con Portugal y la tradición celta dejaron huellas distintas. Los apellidos también cuentan historias de adaptación y migración. Cuando los españoles emigraron a América, Filipinas o África, llevaron sus apellidos consigo. Allí, muchos nombres se mezclaron con los de otras culturas, se castellanizaron o se transformaron por errores administrativos. Y hoy, en un mundo globalizado, esas mismas familias pueden verse en registros de todo el planeta, a veces con el orden de los apellidos cambiado o con uno de ellos perdido por las normas de otros países. Es frecuente que al cruzar frontera el sistema de dos apellidos choque con sistemas que solo permiten uno, y entonces se debe elegir cuál conservar. Volvamos a la cronología legal. Aunque en la práctica muchas familias ya transmitían apellidos de padres a hijos desde tiempos medievales, no fue hasta el siglo XVIII cuando este proceso empezó a estandarizarse más claramente. Y la oficialización llegó en el siglo XIX con la promulgación de la Ley del Registro Civil en España. Esa norma puso en manos del Estado el registro sistemático de nacimientos, matrimonios y defunciones, y con ello se consolidó el uso heredado de apellidos en documentos legales. Fue un paso decisivo para que un apellido dejara de ser solo una costumbre local y pasara a formar parte de la identidad administrativa de cada ciudadano. También hay historias curiosas alrededor de apellidos que parecen contradictorios. Por ejemplo, apellidos que significan lo contrario de lo que fue la vida de la persona que los llevó. Un bravo que era pacífico, un cabezón que fue diplomático o un hermoso que nunca fue considerado así en su pueblo. Los apodos, a veces sarcásticos, acababan convirtiéndose en apellidos sin que nadie recordara el chiste original. Y también están los casos de apellidos que se crearon por error, por mala escritura en un registro o por la interpretación fonética de un funcionario extranjero. Esos errores, una vez registrados, se transmitieron como si fueran veredictos. ¿Y qué significa hoy decir que un apellido es 100% español? Es una etiqueta atractiva, pero conviene matizarla. Si nos referimos a la forma lingüística y a la tradición patronímica con es, ciertamente estamos ante una fórmula que se consolidó en la península y que tiene carácter marcadamente hispánico. Sin embargo, la historia de España es una historia de mezclas y superposiciones. Muchos apellidos que hoy consideramos típicos llevan en su ADN rastros de otras lenguas y culturas. Decir que un apellido es 100% español es, por tanto, una forma de resaltar su arraigo en la tradición peninsular, no de negar las múltiples huellas que lo han moldeado. Para terminar, volvamos a la imagen inicial de la abuela y su álbum. Cada vez que pronunciamos un apellido estamos pronunciando una pequeña historia, a veces digna de una novela, a veces de una comedia, a veces de un misterio por descifrar. Detrás de un apellido hay oficios extinguibles, paisajes borrados, frontera que se movieron, leyes que ordenaron el caos y apodos que se tomaron demasiado en serio. Y, sobre todo, hay personas que luego lo hicieron suyo y lo llevaron por el mundo. Así que la próxima vez que escuches un apellido, detente un segundo. Pregúntate qué cuento trae consigo, a qué lugar señala y qué mezcla de voces lo ha hecho perdurar hasta hoy. Porque en España, las letras finales de un nombre no son un remate sin sentido, son un rastro que conecta pasado y presente. Si te ha picado la curiosidad, busca en los registros familiares, pregunta a tus mayores o consulta el Instituto Nacional de Estadística.
Puede que descubras una historia de osos, de jóvenes, de herreros o de viajeros que nunca imaginaste que llevabas en el bolsillo del apellido. Y recuerda que los apellidos, igual que las personas, cambian, se adaptan y nos visitan con nuevas formas. Hasta aquí esta inmersión en el mundo de los apellidos españoles.